A ver, ¿cómo es que un montón de árboles, sí, como en un bosque, pueden llegar a predecir algo con una precisión que de verdad sorprende? Suena a magia, ¿no? Pues no, es la idea superpoderosa que está detrás de uno de los algoritmos de Machine Learning más efectivos que existen. Y esa es la idea central de los bosques aleatorios, uno de los algoritmos favoritos de muchísimos científicos de datos. Hoy vamos a desentrañar cómo es que la combinación de muchos modelos simples y un toque de aleatoriedad pueden crear un predictor súper robusto y preciso. Y todo basándonos en el trabajo fundamental de Leo Breiman. Para entenderlos bien, este será nuestro camino. Primero, ¿por qué un solo árbol se queda corto? Luego, ¿cómo un bosque entero soluciona eso? Veremos la magia de la aleatoriedad, la teoría de por qué funciona. Y al final, ¿cómo podemos espiar dentro del bosque para entender qué está pensando? Ok, para entender por qué un bosque es tan potente, primero tenemos que entender por qué un solo árbol, la mayoría de las veces, no es suficiente. La pieza fundamental de un bosque aleatorio es el árbol de decisión. Es un modelo súper intuitivo, la verdad. Es como si hiciera una serie de preguntas de sí o no sobre los datos, para ir dividiéndolos en grupos cada vez más chiquitos hasta que, listo, llega una predicción. Pero, como todo, tiene su talón de Aquiles. Los árboles de decisión tienden muchísimo a sobreajustarse. Es lo que en inglés se conoce como overfitting. ¿Y esto qué quiere decir en la práctica? Pues que el árbol se vuelve demasiado bueno, casi un obsesivo, con los datos con los que entrenó. Se aprende de memoria hasta el ruido, los detalles que no importan. Entonces, claro, cuando le pones enfrente datos nuevos del mundo real, su rendimiento se desploma. Es el clásico caso de quien se memoriza las respuestas del examen, pero en realidad no entendió nada de la materia. Entonces, si un solo experto, un solo árbol, no es de fiar, ¿cuál es la solución? Pues preguntarle a un comité de expertos. Y aquí es donde entra la idea brillante de Leo Breiman. En su artículo del 2001, él dijo que la clave no era construir el árbol perfecto, sino construir muchísimos árboles diferentes y dejar que voten. Es la clásica sabiduría de la multitud aplicada a datos. Así que un bosque aleatorio es en esencia eso, un conjunto de árboles de decisión. Cuando llega un dato nuevo para predecir, cada árbol en el bosque da su opinión, o sea, vota, y la opción con más votos se convierte en la predicción final del bosque. Simple, pero increíblemente poderoso. El punto crucial es este. La sabiduría colectiva siempre va a superar al experto individual. Al promediar las predicciones de un montón de árboles, los errores que comete cada uno por su lado tienden a anularse. El resultado, una predicción muchísimo más estable y precisa, justo lo que se necesita para aplicaciones en el mundo real. Pero, a ver, ¿cómo nos aseguramos de que los árboles del bosque sean de verdad diversos? Porque si todos los árboles son clones, el bosque no sería mejor que un solo árbol. Aquí es donde la aleatoriedad hace su magia. La salsa secreta de Breiman tiene dos ingredientes, dos fuentes de aleatoriedad que garantizan que el bosque sea diverso. Vamos a ver cuáles son. Primero, el bagging. Pensemos en el conjunto de datos original. Para cada árbol que vamos a crear, tomamos una muestra al azar de esos datos para entrenarlo. Así, cada árbol aprende de una versión un poquito distinta de la realidad, y esto garantiza que cada uno tenga su propia perspectiva. El segundo ingrediente es aún más ingenioso. Cuando un árbol tiene que tomar una decisión, no le dejamos ver todas las variables que hay disponibles. No, lo forzamos a elegir entre un grupito aleatorio de ellas. Esto evita que los árboles dependan siempre de las mismas variables superestrellas y los obliga a ser más creativos, a encontrar patrones distintos. Y bueno, estas dos capas de aleatoriedad no se pusieron ahí porque sí. Detrás de ellas hay una teoría matemática súper elegante que explica exactamente por qué los bosques aleatorios funcionan tan, pero tan bien. Resulta que la precisión de un bosque depende de un equilibrio muy delicado entre dos cosas. Por un lado, la fuerza. Queremos que cada árbol por sí solo sea lo más preciso posible. Pero por otro lado, está la correlación. Queremos que los errores que cometen los árboles sean lo menos parecidos posible entre sí. Y este gráfico del artículo original de Breiman lo ilustra a la perfección. A medida que dejamos que los árboles vean más variables, que es el eje horizontal, su fuerza individual, la línea de los círculos, mejora, pero solo hasta cierto punto. Mientras tanto, la correlación entre ellos, la línea de los cuadrados, no para de subir. O sea, se empiezan a parecer demasiado y a cometer los mismos errores. Entonces, el truco es este. El arte de construir un buen bosque aleatorio es encontrar el punto dulce. Hay que meterle la cantidad justa de aleatoriedad para que los árboles sean diferentes y no cometan los mismos errores, pero sin pasarse, para que no se vuelvan tan débiles que ya no sirvan para nada por sí solos.
Una crítica que siempre se le hace a los modelos complejos es que son como cajas negras, que es imposible saber por qué hacen lo que hacen. Pero lo bueno de los bosques aleatorios es que nos dan una ventanita para mirar adentro. La pregunta del millón: ¿son los bosques aleatorios una caja negra que no se puede entender? Y la respuesta corta es no. Aunque el mecanismo de cientos de árboles botando suena complicado, no es del todo opaco. Breiman nos regaló una técnica genial llamada importancia de las variables, y es básicamente una forma de medir, con números, qué tan importantes son nuestras variables para las predicciones que hace el bosque. La lógica es súper intuitiva. Una vez que el bosque está entrenado, se toma una variable, digamos la edad de una persona, y se mezclan todos sus valores al azar. Se rompe por completo su conexión con el resultado. Si después de hacer eso, la precisión del modelo se va al suelo, ¡bingo! Esa variable era importantísima. Si casi no cambia nada, pues no era tan relevante. Y aquí hay un ejemplo brutal del artículo de Breiman. Estaban usando datos de votaciones del Congreso en Estados Unidos para predecir el partido de un político. ¿Y qué descubrieron? Que al mezclar los valores de la variable número 4, el error de predicción, ¡pum!, se disparó más de un 300%. Quedó clarísimo que ese voto en particular era por lejos el indicador más poderoso para saber de qué partido era alguien. Al final, los bosques aleatorios nos enseñan algo fundamental: que hasta los modelos más complejos se pueden interrogar para entender su lógica. Y esto nos deja con una pregunta interesante. Si podemos echar luz sobre un bosque de cientos de árboles, ¿qué otras cajas negras, en la ciencia, en la sociedad, podríamos empezar a descifrar e interpretar?